La caja de diálogo GIH. Cuando crea un nuevo pincel animado, se muestra en la ventana de la imagen y le gustaría guardarlo en formato GIH. Seleccione el menú Archivo, Guardar como, nombre su trabajo con la extensión GIH en el campo de la nueva ventana y al pulsar el botón Guardar se mostrará la siguiente ventana. Vamos a crear un pincel animado. Nuevo, aceptar, archivo, guardar como. Vamos a poner prueba. GIH. Hay que guardarlo como exportar. Prueba GIH. Se nos abre un menú que pone espaciado en porcentaje 20, descripción GIMP Brush Pipe, tamaño de la celda 640 por 400 píxeles, número de celdas 1, mostrar como una fila y una columna en cada capa, dimensión 1, rango 1, random. Exportar. Esta caja de diálogo tiene muchas opciones que no son fáciles de entender. Le permiten determinar la manera de animar su pincel. Espaciado, porcentaje. Espaciado es la distancia entre las marcas consecutivas de las marcas del pincel cuando traza una pincelada con el puntero. Debe considerar el dibujar con un pincel con cualquier herramienta de pintar, como si estuviera estampando. Si el espaciado es alto, la estampación estará más separada. Esto es interesante con los pinceles de color, como el pimiento verde, por ejemplo. El valor varía desde 1 hasta 200. Este porcentaje se refiere al diámetro del pincel. 100% es un diámetro. Aquí está el 20. Descripción es el nombre del pincel que aparece arriba en el diálogo de pinceles, modo de rejilla, cuando el pincel está seleccionado. Aquí tenemos GIMP Brush Pipe, voy a poner prueba. Tamaño de celdas. Es el tamaño de celdas que se separan en capas. De manera predeterminada una celda por capa y el tamaño es el de la capa. Entonces solo hay un aspecto del pincel por capa. Podríamos tener solo una gran capa y separarla en celdas que se usarán para los diferentes aspectos del pincel animado. Por ejemplo, queremos un pincel de 100 por 100 píxeles. Vamos a ponerle aquí 100 por 100 píxeles. Con 8 aspectos diferentes. Podemos tener hasta 8 aspectos de una capa de 400 por 200 píxeles o una capa de 300 por 300 píxeles, pero con una celda sin uso. Número de celdas. Es el número de celdas, una por aspecto, que separará en capas. De manera predeterminada es el número de capas, ya que solo hay una capa por aspecto. Mostrar cómo. Esto muestra cómo se disponen las celdas en las capas. Si por ejemplo has situado 8 celdas,
2 celdas por capa en 4 capas, GIMP mostrará una fila de 2 columnas en cada capa. Dimensión, rangos y selección. Las cosas se complican, las explicaciones son necesarias para entender cómo se disponen las celdas y las capas. GIMP empieza recuperando celdas de cada capa y filas, una pila FIFO, First In First Out. La primera está arriba de la fila y así puede ser la primera en salir. En nuestro ejemplo, 4 capas con 2 celdas cada una. Tenemos de arriba a abajo la primera celda de la primera capa, la segunda celda de la primera capa, la primera celda de la segunda capa, la segunda celda de la segunda capa, hasta la segunda celda de la cuarta capa, con una celda por capa y con varias celdas por capa. El resultado es el mismo. Puede ver esta fila en el diálogo de capas del archivo de imagen GITS resultante. Entonces GIMP crea una tabla informática de esta fila con las dimensiones que había seleccionado. Puede usar 4 dimensiones. En informática una tabla tiene una forma mi tabla X y Z para una tabla de 3 dimensiones 3D. Es fácil imaginar una tabla 2D sobre el papel. Es una tabla con filas y columnas. Con una tabla 3D no hablamos de filas y columnas, pero sí de dimensiones y rangos. La primera dimensión está a lo largo del eje X y la segunda a lo largo del eje Y y la tercera a lo largo del eje Z. Cada dimensión tiene rangos de celdas. Para rellenar esta tabla, GIMP recupera las celdas de arriba de la fila. La forma de rellenar la tabla recuerda a la de un cuentakilómetros. Los dígitos del rango derecho ruedan primero y cuando llegan al máximo los del rango izquierdo empiezan a andar. Si recuerda la programación BASIC, tendrá con una tabla 422 la siguiente sucesión: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 222, 311 hasta 422. Veremos esto más tarde en un ejemplo. Además del número de rango que puede dar a cada dimensión, también le puede dar un modo selección. Hay varios modos que se aplicarán cuando se dibuja. Incremental. GIMP selecciona un rango de las dimensiones interesadas de acuerdo con el orden de rangos que tiene en esa dimensión. Aleatorio. Random. GIMP selecciona un rango aleatorio desde la dimensión interesada. Angular. GIMP selecciona un rango en la dimensión interesada de acuerdo con el ángulo del movimiento del pincel. El primer rango es para la dirección 0 grados, hacia arriba. Los otros rangos son afectados, contando en el sentido de las agujas del reloj a un ángulo cuyo valor es 360 partido por el número de rangos. Así, con 4 rangos en la dimensión interesada, el ángulo se moverá 90 grados en la dirección de las agujas del reloj por cada cambio de dirección en el segundo. En el segundo rango será afectado a 90 grados hacia la derecha y el tercer rango a 180 grados hacia abajo y el cuarto a 270 menos 90 hacia la izquierda. Velocidad, presión, inclinación en X e inclinación en Y. Bien, ¿para qué? Estas opciones son para tabletas de dibujo sofisticadas. Le daríamos a exportar y nos lo crearía. El nuevo pincel. Ejemplos. Un pincel animado de una dimensión. Bien, ¿para qué es útil todo esto? Lo veremos gradualmente con ejemplos. Puede situar en cada dimensión cajas que darán a su pincel una acción particular. Se empieza con un pincel 1D que permite estudiar las acciones en modo selección. Se puede imaginar como esto.
Este sería un ejemplo de pincel de una dimensión. Vamos a abrir una imagen nueva de 30 por 30 píxeles. Nueva de 30 por 30 píxeles. RGB con tipo de relleno transparente. RGB con tipo de relleno transparente. Ponemos la opacidad a 0. Transparente. Use la herramienta texto para crear 4 capas. Texto y creamos 4 capas. Capa nueva. Aceptar. Capa nueva. Aceptar. Esa va a ser la capa 1. Esta la capa 2. Nueva capa. Capa 3. Y capa 4. Ahora borre la capa fondo. Eliminar la capa. Vale. Guarde esta imagen con la extensión XCF. Para mantener sus propiedades, entonces guárdela como GIH. Guardar como XCF. Pincel prueba. Y ahora la guardamos como GIH. Exportando. Pincel prueba GIH. En el diálogo guardar como se abre, seleccione un destino para su imagen, aceptar, se abre el diálogo GIH. Elija 100 en espaciado. Espaciado 100. Denle un nombre en la caja de descripción. Pincel prueba. Tamaño de celda 30 por 30. Dimensión 1. 4 rangos. Elija incremental en la caja de selección. Y le damos a exportar. Podría tener dificultades para guardar directamente en la carpeta de pinceles de GIMP. En ese caso, guarde el archivo GIH manualmente en la carpeta USR Share GIMP 2.0 Brushes. Entonces vuelva a la caja de herramientas, pulse sobre el icono del pincel para abrir el diálogo de pinceles y pulse sobre el botón del icono Refrescar pinceles.
Vamos a refrescar los pinceles. Menú pinceles, refrescar pinceles. Su nuevo pincel aparece en la ventana de pinceles. A ver, exportar. El pincel prueba está en documentos. Y hay que guardarlo. En brushes. GIMP 2.8. Brushes. Ahí. ¿Cómo está? Ahora al refrescar. Y ahora sí que nos tiene que salir. Pincel de prueba. Aquí está. Seleccione la herramienta lápiz, por ejemplo, y pulse y mantenga pulsado sobre una imagen nueva. Vamos a abrir una imagen nueva. Y vamos a probar el nuevo pincel. No pinta nada. Es que tenía que haber puesto números en las capas. Es que esto de las capas llevaba un número en cada capa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Archivo. Exportar. Lo exportamos otra vez a pinceles. Reemplazar. Exportar. Y vamos a probarlo ahora. Vamos a refrescar los pinceles. Ahora sí salen los números. No salen manchitas.
Tome su imagen XCF otra vez y guárdele como GIS ajustando la selección a aleatoria. Exportar como GIS. Pero las propiedades aleatorias, random. Ahora seleccione la selección angular. Ahora sí salen los números al aumentarlo de tamaño. Ya lo hemos conseguido. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer un pincel animado de 3 dimensiones.